¿Qué tal? Dios te bendiga, bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. En este día avanzamos con nuestro estudio de Apocalipsis, abarcaremos el capítulo 16 en el tema Las copas de la ira y vamos a analizar precisamente qué significa cada una de estas copas y cada una de estas enseñanzas del Señor para nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice así. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda la isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Antes de comenzar con la explicación de este capítulo, necesitamos hacer un recordatorio de lo que hemos venido hablando desde el inicio del estudio de Apocalipsis, y es que el Apocalipsis es un estilo literario que debemos interpretar como tal, así como cuando te dan un cuento a leer y debes interpretarlo como tal, así como cuando la Biblia nos dice esto es una parábola y debemos interpretarla como tal, de esa misma manera, amados hermanos, debemos interpretar el libro de Apocalipsis. Recordemos que este género literario se caracteriza por ejemplificar al grado de, incluso para nuestra percepción, parecer un poco, vamos a llamarlo así, exagerado, como si fuese una hipérbole. El punto y el propósito del género literario apocalíptico es mostrarnos una condición por medio de ciertas descripciones. Y como un ejemplo para que puedas recordar, en el capítulo 13 de Apocalipsis vimos acerca de la bestia. ¿Y recuerda cómo se describe? Como con pies de oso, boca de león, 7 cabezas, 10 cuernos, una corona en cada cuerno. ¿Recuerdas eso? ¿Crees que eso es lo que estaba viendo o es lo que va a suceder aquí en la tierra? Y aprendimos que precisamente esa bestia, el anticristo, es la blasfemia en contra del Señor, es exactamente esa parte en la que el hombre va a hablar herejías en contra de Dios, etcétera. Ese sistema en el que las personas se van a juntar para hablar herejías en contra de Dios y enseñar herejías en contra de Dios, bueno, es precisamente así. La Biblia nos lo describe de una forma para que entendamos cuán vil, cuán repugnante son estas cosas delante de Dios, para que nosotros lo podamos entender.
Y bueno, después de esta recapitulación del estilo literario que es el apocalíptico, vamos a empezar a estudiar este capítulo 16. La Biblia nos muestra ahora acerca de las copas de la ira. Ya terminamos las trompetas y precisamente estas trompetas dan paso a estas copas de la ira. Un momento en el que el Señor determinó dejar caer toda su ira sobre la creación. Vamos a ver en esta parte, en este estudio devocional, que la justicia y la santidad de Dios se manifiestan a través del juicio. Nosotros podemos decir, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo eres capaz de hacerle eso al ser humano? Amados hermanos, podemos pensar, es que Dios no eres justo. Si de verdad queremos la justicia de Dios, entonces tú y yo mereceríamos ir directamente al infierno sin ninguna oportunidad ni posibilidad de perdón. Eso es lo justo. Por cuanto tú y yo pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos opción de vida u opción de ser salvados. Sin embargo, la gracia del Señor es lo que nos lleva a tener este encuentro con el Señor. Esa es la justicia de Dios. Y vemos que aquí es momento de que la justicia de Dios se aplique, pues Él es santo. Debemos reconocer su soberanía en el cumplimiento de su plan. Y a través de estas 7 copas vamos a pensar y a revisarnos, a hacer una introspección sobre nuestra respuesta diaria frente a su juicio, frente a su justicia y frente a su gracia. Así que, conforme a lo que vamos a leer y ahí vamos a estudiar, te pido que pienses esto. ¿Cuál es mi respuesta ante la justicia de Dios y ante la gracia de Dios? Vamos a comenzar. La primer copa de la ira. Bueno, dice: oí una fuerte voz que salía del santuario y que decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen sobre la tierra estas 7 copas de la ira de Dios. Y vemos la primera copa, dice: el primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca del monstruo y adoraba su imagen le salió una llaga maligna y dolorosa. Hoy también eh, eh, que el del altar decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, tú has juzgado con verdad y con rectitud. Amados hermanos, no está diciendo la Biblia que van a salir llagas tal cual. Recordemos, es una forma de darnos a entender la clase de juicio que van a recibir estas personas. Toda persona, ¿quién es el recipiente de esta primer copa de la ira? Toda aquella persona que tenga la marca de la bestia y que adore a su imagen. En otras palabras, como ya aprendimos en este canal, toda aquella persona que se haya rendido a la herejía, toda esa persona que se haya rendido a ese sistema que va en contra de Dios, que atenta contra la santidad de Dios, es la que será el recipiente de esta copa de la ira. Y no es una llaga tal cual, sino que es un juicio divino que generará dolor como lo hace una llaga. De esta misma manera es que lo vemos aquí. El segundo ángel, dice, derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Dice, el tercer ángel vació su copa sobre los ríos y manantiales, y se volvieron sangre. Vemos aquí cómo el Señor está atacando lo que es vital para el hombre. Todo aquello que es vital, el agua es vital para cada uno de nosotros. El mar, porque de ahí sale también el alimento el cual el ser humano consume. Claro, ya hablamos de dietas, ¿verdad? Pero eso es un punto aparte. Vemos cómo el Señor ataca lo que es vital para el hombre. Así como el alimento que viene del mar es vital para el hombre, así el agua dulce de la tierra que encontramos en los ríos y manantiales es vital para el hombre. Bueno, precisamente así el Señor atacará lo que es vital para el hombre. Y nos deja ver un ejemplo que dice que se convirtieron en sangre. ¿Por qué? ¿Por qué en sangre? Dice: por cuanto derramaron la sangre de tu pueblo santo y de los profetas, y ahora tú les has dado a beber sangre, se lo han merecido. Precisamente, la humanidad ha atentado en contra de los mensajeros de Dios, y como lo vemos en dónde, en el Antiguo Testamento. Lo vemos también con los apóstoles en el Nuevo Testamento, en la Biblia, ahí lo vemos plasmado únicamente. Tristemente, el hombre llegará a un momento en el que ya no querrá más saber de Dios, y será tarde para querer buscar una salvación. Vemos aquí que el Señor actúa de forma justa. No tenemos nada que reclamarle a Él. Y la cuarta copa, dice la Biblia, el cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y se le dio al sol poder para quemar con fuego a la gente. Y aquí viene lo verdaderamente terrible, amados hermanos. Dice: y todos quedaron terriblemente quemados, pero no se volvieron a Dios ni lo alabaron, sino que dijeron cosas ofensivas contra Él, que tiene poder sobre estas calamidades. Vemos aquí, hermanos,
que pese a que el Señor está tratando con la humanidad no va a volver su corazón hacia Dios. La humanidad va a seguir ofendiendo a Dios. La versión 60 dice, blasfemaron el nombre de Dios. La copa de la ira va a mostrar la naturaleza del hombre. ¿Quién es verdaderamente el ser humano? Un ser humano, un ser que va a atentar verbalmente contra Dios. Está recibiendo el castigo. Y en lugar de decir, perdónanos porque hemos fallado, porque tú eres justo, porque nos lo merecemos, van a atentar contra Dios. Señor, ¿y cómo te atreves? ¿Yo por qué? ¿Yo que me esfuerzo? ¿Yo que no le hago daño a nadie? ¿Te suena similar alguna de estas expresiones? No necesitamos estar exactamente en ese momento de las copas de la ira para nosotros decir que no atentamos contra el Señor de forma verbal, que no blasfemamos contra Dios, perdón. Cuando viene una prueba en nuestras vidas, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que decimos? Señor, gracias, porque esto me va a permitir crecer en estatura y madurez en lo espiritual. Tristemente, es poco el número de personas que hacen esto. La mayoría se queja contra Dios, Señor, pero si yo te sirvo, Señor, pero si yo hago esto, Señor, pero si yo soy tu siervo, ¿cómo me pasa esto? No debemos ofender al Señor, no debemos cuestionar al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? Debemos decir, Señor, tú eres soberano y tú sabes por qué permites esto en mi vida. Permíteme aprenderlo y que mi corazón jamás te falle. Cuando estemos en medio del dolor, amados hermanos, tengamos mucho cuidado de cómo reaccionamos ante el Señor. La siguiente copa dice, el quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo, o sea, el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían del dolor sus lenguas. Otra versión dice, la gente se mordía la lengua del dolor, y reinciden, pero ni aun así dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas dijeron cosas ofensivas contra el Dios del cielo. Aprendemos en esta parte que dice la Biblia, cayeron en oscuridad. ¿Te suena similar a estas plagas que estamos viendo, estas copas? Bueno, si te suenan similares porque son similares a las plagas que el Señor dejó caer en Egipto. Ya vimos acerca de las úlceras. Bueno, precisamente los de Egipto sí recibieron una úlcera tal cual. Las aguas con sangre. Bueno, Egipto también sus aguas se llenaron de sangre. Vemos aquí como el versículo el versículo 10 nos dice que la tierra, el reino, perdón, de la bestia se cubrió de tinieblas. ¿Y a qué se refieren esas tinieblas? ¿Está hablando de una oscuridad? ¿Está hablando de un eclipse? No, está hablando, amados hermanos, de que toda persona que está en contra de Dios ya vive en oscuridad, ya vive en tinieblas. Es una representación de la situación espiritual de las personas. Ya viven en tinieblas, ya viven en oscuridad. Bueno, el Señor lo que está diciendo acá, o lo que hará acá es, ya estás en las tinieblas, bueno, te voy a sellar con tus mismas tinieblas para que permanezcas en esas tinieblas. El Señor endurece el corazón del que Él quiere endurecer y toca el corazón que Él quiere tocar, tal como nos lo enseña en Romanos. Él quiere hacer lo que quiere, pero tiene un propósito. Y aquí su propósito es por fin dejar caer la ira sobre la humanidad, esa misma humanidad que le ha ofendido por generaciones. Vemos que la Biblia nos dice que estas tinieblas hacían que las personas mordieran de sus lenguas por el dolor. Y aún así blasfemaban en contra de Dios. Seguían hablando cosas ofensivas contra el Dios del cielo. Nosotros no nos dejemos caer en las tinieblas, al contrario, alejémonos de las tinieblas y volvamos a la luz de Cristo. Tenemos tiempo de volver hacia Él, amados hermanos. No dejes que el orgullo, que la vanidad, que la vanagloria se vayan en contra de ti. No dejes que eso llene tu corazón. Busca agradar al Señor. No importa lo que tengas que hacer, busca agradar al Señor. Y esto nos lleva al sexto ángel. Dice, vació su copa sobre el gran río Éufrates y el agua y el río se secaron para dar paso a los reyes que venían del oriente. Y vi de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salían tres espíritus impuros en forma de ranas. Otro paralelismo con las plagas de Egipto. ¿Y aquí qué se refiere esto? Bueno, el versículo 14 nos da la respuesta. Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Vemos, esta sexta copa significa que hay influencia demoníaca, sí, habrá influencia demoníaca en las naciones para atentar en contra de los hijos de Dios. Influencia demoníaca que hará que las personas y las naciones se unan, dejen a un lado sus diferencias. ¿Para qué? Para atacar a los hijos de Dios.
para censurarlos, como lo vemos hoy en día en pleno siglo XXI, para censurarlos, para apresarlos si predican la verdad. Y eso ya lo vemos en comunidades, bueno, al menos aquí en México lo vemos en ciertas comunidades. Ya matan incluso a las personas que predican la palabra de Dios. Atentan contra ellos. Y en otras partes del mundo también está muy fuerte esto, pero llegará el momento en que será global, amados hermanos. Y esta influencia demoníaca que aquí el apóstol Juan lo vio como si fueran ranas, es meramente una representación. Por eso les comentamos al inicio. Hay que interpretarlo tal como es su estilo literario. Y aprendemos aquí que esta influencia demoníaca hará que todas las naciones hagan a un lado sus diferencias y se centren en ¿qué? En atacar a los hijos de Dios. Una batalla contra los hijos de Dios. Dice la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y la Biblia continúa diciendo, mire, yo vengo como el ladrón, dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. Nos está haciendo una advertencia a todos. Amados hermanos, guardemos nuestras ropas. Ya hemos aprendido esto. ¿Qué significa guardar las ropas? Guardar la santidad. No ensuciarnos con el pecado, no ensuciarnos con las impurezas del mundo, mantenernos limpios en la palabra de Dios, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus órdenes, sus estatutos y mandamientos, para llevar el mensaje a toda persona. Eso es lo que debemos hacer. No contaminarnos con malas conversaciones, no contaminarnos con malos pensamientos, con costumbres, con tradiciones. Lo que debemos hacer, amados hermanos, es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluso en lo privado de nuestra habitación. Así que, bienaventurado aquel que vela y guarda sus ropas. ¿Somos bienaventurados acaso? En este tiempo no habrá medias tintas, no habrá un bando intermedio. O son los hijos de Dios o son los que llevan la marca de la bestia. ¿En qué facción te encuentras el día de hoy? Vamos a hacernos esta pregunta. Dice, y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahora sí, el séptimo ángel vació su copa en el aire. Y esto es algo sorprendente, porque dice, y desde el santuario salió una voz fuerte que venía del trono y decía, hecho está. Así como en la cruz el Señor Jesucristo dijo, consumado es, dando fin a todo lo que la historia había visto hasta ese momento y dando inicio a lo que tenemos hoy como es la gracia. Bueno, esta expresión, hecho está, que venía desde el trono, la voz desde el templo del cielo, del trono, nos está diciendo, hecho está. Hasta aquí llegó la historia tal y como la conocemos. Ha llegado la ira de Dios y ha llegado la gloria de Dios. Vemos cómo es de hermoso esto. Y el siguiente versículo nos recuerda algo que aprendemos después del éxodo del pueblo de Israel. Y vamos a ver si lo logras identificar. Dice, entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y la tierra tembló a causa de un terremoto más violento que todos los terremotos que ha habido desde que hay gente en el mundo. ¿Recuerdas cuando el Señor les habló en el Sinaí? Bueno, precisamente en el Sinaí el Señor les dijo, prepárense. Pero por cuanto no estaban listos, al escuchar la voz de Dios, solamente pudieron escuchar truenos y relámpagos. Debemos estar listos para estar de pie ante la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, listo, porque tú me hiciste listo, no por mis fuerzas, tú me hiciste estar listo. Y Señor, permite, oremos al Señor juntos y digamos, permite que yo pueda llegar firme hasta este momento, honrándote a ti, glorificándote a ti, dándote la gloria a ti. Y amado hermano, si tú no estás bien en los caminos de Dios en este momento, si lo reconoces, bueno, entonces es momento de decir, Señor, permíteme que yo vuelva a tus caminos, permíteme que yo vuelva. Permite que vuelva a adorarte como antes. Permite que vuelva a tu casa. Permite que vuelva a tus caminos. Estamos a tiempo. No desmayemos y no esperemos a llegar hasta este momento para descubrir que la ira de Dios será derramada. Con justa razón. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de ser justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que este mensaje quede guardado en nuestros corazones para aplicarlo día con día. Nos vemos pronto.